¿Alguna vez te has preguntado cómo una leyenda de crueldad puede moldear el destino de toda una raza? En las profundidades de las montañas sombrías, donde el frío y el silencio se entrelazan, una historia intrigante está a punto de ser revelada. Un formidable jefe orco emerge de un pasado lleno de batallas y traiciones. ¿Por qué es tan significativa la jornada de Azog, el orco, en la historia de la Tierra Media? ¿Y qué revela su leyenda sobre la lucha entre las fuerzas del bien y del mal? A medida que la saga de Azog se despliega en las profundidades de las montañas sombrías, es fascinante reflexionar sobre lo que transformó a Moria en un refugio de orcos. Este lugar, que un día brilló intensamente bajo el dominio de los enanos, ahora ecoa las historias de batallas y traiciones que moldearon no solo el destino de Azog, sino de muchos que cruzaron su camino. ¿Sabías que Moria no siempre fue el sombrío hogar de los orcos? Antes de convertirse en un símbolo de desolación, era conocido como Khazad Dûm, un reino resplandeciente. Imagina un magnífico palacio, repleto de riquezas, donde los enanos prosperaban. Esta tierra, llamada Dwarrowdelf por los enanos y Hadodrond por los elfos, era el más grande de todos los palacios, irradiando un brillo dorado. ¿Qué hizo que Khazad Dûm fuera tan especial? Uno de sus mayores tesoros era el mitril, una mercancía tan preciosa que todos los pueblos la deseaban. Imagina un metal que podía ser moldeado como el cobre, pero que era más ligero y más resistente que el acero. Los enanos extraían el mitril de las profundidades, donde vetas de plata líquida serpenteaban, prometiendo riquezas sin fin. Pero la codicia a menudo trae consecuencias amargas. Y fue en el año 1980 de la Tercera Era que todo cambió. La búsqueda incansable de mitril despertó algo terrible en las profundidades. Un Balrog de Morgoth. Con su furia devastadora, este ser sombrío no solo trajo la muerte a Durin VI, sino que también selló el destino de Khazad Dûm. Los enanos, ahora asediados y despojados de sus líderes, se vieron obligados a abandonar sus hogares, sumergiendo a Moria en una oscuridad que duraría siglos. Así, Moria, antes un símbolo de prosperidad, se convertiría en el Abismo Negro, un lugar donde las leyendas de Azog y sus seguidores cobrarían vida. Tras la caída de Khazad Dûm, la oscuridad reinaría durante 500 años, preparando el terreno para la llegada de los orcos. Con la caída de Khazad Dûm y la oscuridad reinando durante 500 años, las cavernas de Moria se convirtieron en el hogar de horrores inimaginables. Pero, ¿quién habría imaginado que, en este vacío de poder, surgirían las fuerzas sombrías que moldearían el futuro de la Tierra Media? Mientras los enanos lamentaban su pérdida, el eco de los pasos de Sauron se acercaba, planeando un nuevo dominio en las profundidades de la Tierra. Antes de continuar con esta intrigante historia, si estás disfrutando de sumergirte en el universo de Tolkien y explorar los secretos de la Tierra Media, no olvides suscribirte. Así, no te perderás ninguna de nuestras aventuras y misterios que aún están por venir. Sauron y la ambición por el mitril. ¿Qué llevó a Sauron a interesarse por Moria? Su ambición por el mitril, un metal tan precioso como raro, era la respuesta. En el año 2480 de la Tercera Era, el Señor de las Tinieblas decidió que era hora de actuar. Ignorando el peligro representado por el Balrog que aún habitaba esas cavernas, envió a sus orcos para infundir las profundidades con su presencia siniestra. Pero, ¿qué motivó esta arriesgada decisión? Sauron, instalado en Dol Guldur, ciertamente era consciente del miedo que dominaba los corazones de los enanos y elfos. La presencia del Balrog era un hecho innegable, pero el deseo de poder a menudo ciega incluso a los más astutos. Podría haber creído que los orcos serían capaces de recuperar algo de mitril antes de sucumbir al terror de las profundidades. Independientemente de sus intenciones, la presencia de los orcos fue aceptada por el Balrog. Y así, la era de los orcos de Moria comenzó. En este escenario, Azog se destacó,
erigiéndose como una figura imponente entre los orcos. Cuando su nombre fue pronunciado por primera vez, los orcos ya llevaban casi 3 siglos en Moria, saqueando sus riquezas y transformando los corredores antaño grandiosos en un laberinto de sombras y maldad. Del sacrificio a la venganza, la saga de Tror y Thrain. ¿Te has detenido a pensar en cómo una única decisión puede cambiarlo todo? Mientras las sombras se extendían por Moria, el destino de los enanos estaba a punto de ser decidido. En el año de 2770 de la Tercera Era, todo comenzó a desmoronarse cuando el dragón Smaug atacó Erebor, obligando al rey Tror y a su pueblo a abandonar sus hogares. Imagina la escena, el rumor de la riqueza de Erebor resonando por los rincones del mundo, y Smaug, el dorado, decidido a reclamar su tesoro. En un momento de pura avaricia, descendió sobre la montaña en llamas, destruyendo todo a su alrededor. Tror, que escapó con algunos parientes, sintió el peso del dolor de la pérdida en su corazón, y, tras 20 años de exilio en Dunland, la idea de recuperar Khazad-dûm comenzó a consumir su mente. ¿Y quién podría culparlo? Al fin y al cabo, ese era el hogar de los enanos, un símbolo de orgullo y fuerza. ¿Puedes imaginar la valentía que tuvo al decidir volver? Con solo un compañero a su lado, Tror se aventuró de regreso a Moria, decidido a restaurar el honor de su pueblo. Pero, ¿por qué arriesgar tanto? El desespero y el deseo de venganza pudieron haber guiado su decisión. Al llegar a las puertas de Moria, Tror entró sin dudar, ignorando las advertencias de Nar, su fiel amigo. Y así, desapareció en la oscuridad, un heredero que nunca regresó. Nar, preocupado, permaneció a la espera, pero lo que recibió fue la horrible noticia: la muerte de Tror. ¿Puedes imaginar el dolor de Thrain al escuchar esto? Consumido por el pesar, decidió que era hora de actuar y convocó a su pueblo para la guerra contra Azog, el responsable de esta tragedia. La ira de los enanos finalmente se encendió, y la guerra de los enanos y orcos comenzó en el año de 2793. Los enanos, sedientos de venganza, atacaron todos los bastiones orcos que encontraron, como una tempestad furiosa. Los gritos de guerra resonaban en las cavernas y montañas, mientras cada batalla se tornaba más intensa. ¿Y sabías que la batalla final, llamada la batalla de Azanulbizar, sería un momento decisivo para ellos? Los guerreros de Nain, hijo de Gror, marcharon hacia Moria, gritando el nombre de Azog, y cuando finalmente se encontraron, fue un feroz enfrentamiento, con Azog mostrando toda su fuerza. Pero los enanos no estaban dispuestos a rendirse. Cuando Dain Pie de Hierro finalmente alcanzó a Azog, fue un momento emocionante. Con valentía, los enanos triunfaron, y la cabeza de Azog se convirtió en un símbolo del fin de su dominio. Sin embargo, la victoria no llegó sin un costo. El lamento de aquellos que perdieron a sus seres queridos aún resonaba en las montañas. Thrain declaró la recuperación de Khazad-dûm, pero una sombra aún se cernía sobre ellos. Los enanos, aunque victoriosos, sabían que la lucha por su hogar estaba lejos de haber terminado. Así, mientras una batalla había sido ganada, la historia de Khazad-dûm aún tenía muchos capítulos por delante. 2 versiones de Azog. Ahora que hemos desentrañado la fascinante historia de Azog, es realmente interesante notar cómo esta narrativa se presenta de manera diferente en las películas de Peter Jackson. Durante la batalla de Azanulbizar, el gran orco no encuentra su destino como muchos de los fanáticos de los libros esperaban. En lugar de caer en manos de Dain Pie de Hierro, vemos a Thorin Escudo de Carvalho, consumido por la ira, presenciando la cabeza de su abuelo siendo levantada por Azog. Esta escena es impactante, pero me hace pensar. Los creadores de la película estaban más interesados en crear un villano imponente que en permanecer fiel a la rica complejidad del mundo de Tolkien. En las películas, Azog es una figura colosal,
casi titánica, que se destaca entre los orcos. Esta representación es dramáticamente poderosa, pero contrasta con la descripción más sobria de Tolkien, que lo menciona como un gran orco con una enorme cabeza cubierta de hierro. Aquí, los títulos como Azog, el profanador, y el orco pálido fueron claramente inventados para facilitar la identificación del personaje y crear un aire de misterio, pero es una pena que eso simplifique la profundidad de la narrativa. ¿Y qué hay de la conexión entre Azog y Sauron? En los libros, no hay un vínculo directo hasta mucho después de la introducción de Azog. Este detalle es significativo. Al hacer esta conexión en las películas, siento que se pierde un poco de la esencia de la mitología de Tolkien. Los orcos no son solo lacayos de un gran villano. Tienen sus propias historias y motivaciones, y Azog es un producto de su tiempo, mucho más que una simple marioneta en manos de Sauron. Personalmente, aprecio la riqueza que Tolkien trajo a sus criaturas. La lucha de Azog es más que una batalla de fuerza. Es un reflejo de las consecuencias de la ambición y el dolor. Esto hace que la historia resuene mucho más, y de cierta manera, sea más humana, incluso si los personajes son orcos. Como hemos visto, la historia de Azog está sumergida en misterio y suposiciones. Aunque no tengamos todas las respuestas, la magia del universo de Tolkien reside en la forma en que entrelaza incertidumbres en sus narrativas. Si todo fuera revelado de manera clara, ¿qué pasaría con ese encanto sutil que nos hace volver a leer sus libros y ver sus películas una y otra vez? ¿Y tú, qué opinas sobre la trayectoria de Azog? ¿Crees que su representación en las películas hace justicia a la complejidad de la historia original? Deja tu comentario abajo, pues tengo curiosidad por saber tu opinión. Y no olvides revisar el próximo video, donde exploraremos aún más los secretos y misterios de la Tierra Media. No querrás perdértelo.